Bueno, buenas tardes. Una vez más, darles las gracias por estar acá acompañándonos en esta visita a la Universidad Católica Andrés Bello. Y por supuesto, nosotros complacidos de poder compartir con ustedes todas las actividades que tienen que ver con los doctorados. En el caso particular mío, yo soy la profesora Rafi Ascanio, directora del doctorado en comunicaciones en la Sociedad del Conocimiento. Cuando uno habla de comunicaciones en la sociedad del conocimiento, pareciera que el término está absolutamente asociado con comunicación, con periodistas, con gente que está en el medio. Pero resulta que definitivamente la comunicación es una herramienta transversal para cualquier disciplina del conocimiento. Por lo tanto, este doctorado, más allá de que forma investigadores en el campo bastante complejo de las comunicaciones, especialmente en estos tiempos de la globalización y de las tecnologías de información y comunicación, también forma consultores. Y el que uno esté en una disciplina como la política, el derecho, ingeniería, educación, no tiene nada que ver. Yo tengo estudiantes eh, politólogos, tengo egresados en letras, tengo ingenieros, tengo gente de educación, tengo comunicadores, por supuesto, en el área. Bueno, hemos preparado para ustedes y para quienes se vayan conectando en esta masterclass. No tengo que presentar a la profe Ana Fina, que es la directora de la Oficina Técnica de los Posgrados, porque ya ustedes la han conocido todos estos días. Y me quisiera enfocar a mis dos invitadas especiales en esta masterclass que hemos llamado Redes, Sociedad e Inteligencia, un triángulo estratégico. Como lo dicen los tres términos, redes, sociedades e inteligencia, tiene que ver con todo lo que es el campo de la comunicación a nivel global. Voy a darles la bienvenida a la profesora Agribalca Canelón y la voy a presentar. Ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una maestría en Comunicación y es doctora en Comunicación en la Universidad de Málaga, España. La profesora Agribalca, además de ser investigadora asociado del Instituto de Investigaciones de la Comunicación acá, también es consultora en comunicación estratégica, sostenibilidad e innovación social responsable, autónomo régimen híbrido en Bogotá y Venezuela. Ella reside en Bogotá. Adelante, Agribalca, saluda. Muy buenas tardes, sí, aquí estamos. Muy buenas tardes, pues para toda la audiencia, agradecida pues por la invitación de parte pues del doctorado y pues en la persona de la profesora Rafi Ascanio y encantadísima de compartir con mi querida colega y amiga Egle. Bueno, ambas son grandes amigas y colegas. Y bueno, encantada de estar, aunque sea a la distancia, también pues participando en esta actividad que en este caso pues comprende, ¿no?, la internacionalización de nuestra querida Universidad Católica Andrés Bello. Así es. Tal como pues introdujo o en la antesala que nos dio Rafi, pues la idea es compartir con ustedes hoy, ¿no? En el marco de la masterclass, ¿no?, que lleva por título precisamente redes, sociedades e inteligencia, un triángulo estratégico, pues compartir con ustedes una serie de ideas enmarcadas en particular en el Seminario de Organizaciones Inteligentes, Fundamentos y Tendencias en la Sociedad del Conocimiento, que es precisamente pues, el seminario que en este semestre, durante este semestre, estoy impartiendo en el marco del doctorado. Entonces, a tus órdenes, Permíteme, Rafi, y según tus indicaciones. sí, sí, permíteme presentar a Eglet y después Sí. iniciamos la parte que te corresponde. Y nuestra invitada, la segunda invitada es la doctora Eglet Ortega Fernández, también licenciada en Comunicación Social en la Universidad de los Andes, aquí en Venezuela. Tiene un máster en Comunicación y Política en la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Tiene un máster en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales, también en la Camilo José Cela
y es doctora en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas de la Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como profesora docente titular en la Universidad de Nebrija. Preséntate formalmente tú ahora. Muchas gracias. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, un saludo para toda la audiencia. También agradecer, así como la profesora Gribalca. Yo estoy desde Madrid, aquí son las 8:30 de la tarde, dirían aquí. Como ven ahí en mi ventana hay sol, aquí estamos en pleno verano, mientras Gribalca creo que está en pleno frío. Pero bueno, muy agradecida de compartir este espacio con ustedes, agradecida también con la profesora Rafi por la oportunidad de participar en el doctorado y especialmente en esta actividad que yo creo que puede ser bastante ilustrativa de lo que cada una de nosotros está aportando a estos futuros doctores de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, bueno, la idea es dejarles alguna pildorita, algún aprendizaje, alguna reflexión sobre lo poco o mucho que podamos aportar, pues, y que estaremos siempre en contacto y a la disposición para también atenderles cuando gusten. Muchísimas gracias por estar y por la invitación. Sí, la idea entonces es que Agribalca comience con su exposición. Una vez que ella termine, hacemos un breve corte para que ustedes hagan cualquier pregunta, alguna intervención, algún comentario o alguien que se conecte y haga alguna pregunta. Y después le correspondería a la profesora Ortega hacer sus reflexiones, su exposición y luego hacíamos las preguntas también. Entonces son 15 minutos para cada una de ellas y 7 minutos de preguntas y respuestas para cada una de ellas. Sin más, te dejo entonces, Agribalca, con tu exposición. ¿Tú Vale, necesitas compartir? sí, me voy a permitir pues compartir pantalla y ustedes pues amablemente me indicarán si ya la pueden ver, la presentación. Sí, sí la vemos. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Bueno, pues a propósito del título, ¿no? De nuestra masterclass Redes, Sociedades e Inteligencia, un triángulo estratégico. Creo que es difícil, ¿no? No referirse o no principiar, digamos, la presentación haciendo referencia a un concepto que ha venido ganando calado, digamos, en los meses y en los años recientes, que es precisamente el término policrisis, ¿no? Y que hace referencia a este mundo tremendamente impactado por la incertidumbre y la volatilidad y por el influjo cada vez mayor, creciente, de una situación geopolítica y un deterioro de la gobernanza internacional, las tensiones geoeconómicas, en principio con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y ahora la guerra arancelaria que se ha extendido a nivel global, la desinformación con todo el impacto de la dictadura de los algoritmos y de las redes sociales, la crisis climática que estamos viviendo y padeciendo todos y cada uno de nosotros a lo largo y ancho del planeta, los nuevos modelos de trabajo, sobre todo tras el impacto de la COVID-19 y bueno, la creciente e imparable digitalización y el influjo de la inteligencia artificial. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? Con muchísima preocupación cómo pueden las organizaciones del hoy y del mañana pues mantenerse y sobrevivir y más allá ser sostenibles en el tiempo, sin demeritar lo que implica ser exitosas y mantener una ventaja competitiva en el tiempo. Y sin duda eso nos lleva a prestar muchísima atención y hacer hincapié en lo que respecta a la percepción aguda de las condiciones del entorno, ¿no? Y nos lleva a una creciente atención sobre la perspectiva, sobre la necesidad de levantar escenarios, diseñar y planificar escenarios, interpretar y gestionar los riesgos, ¿no? Todo lo que implica pues la prevención, la mitigación y la respuesta frente a los riesgos, la preparación de los planes de contingencia y de crisis, pero no menos lo que significa pues la escucha activa y la interacción con las partes interesadas, los stakeholders o los grupos de interés. Y eso sin duda pues desemboca y nos lleva a pensar en que hoy más que nunca es necesaria, imprescindible e imperativa
la inteligencia organizacional estratégica como un diferenciador. Y si lo llevamos al contexto concreto de las organizaciones inteligentes, pues nos plantea este modelo que, si bien pues viene sonando desde la década de los 90 con creciente fuerza en la voz de Peter Senge, por ejemplo, ¿no? Gana todavía más importancia, digamos, a la luz del entorno y del mundo que vivimos hoy en día, ¿no? Y nos plantea el modelo de organizaciones cada vez más apalancadas en el conocimiento y en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, organizaciones que sean capaces de aprender, innovar y mejorar continuamente a partir de esa adaptación frente a la complejidad del entorno, organizaciones que respondan a un enfoque multi-stakeholder, ¿no? Y un enfoque, digamos, enmarcado en lo que es la gobernanza global dictada por la Agenda 2030 y los objetivos los objetivos de desarrollo sostenible, un enfoque cada vez más humano, si bien potenciado y proyectado gracias al uso y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, y unas organizaciones enfocadas en un impacto positivo sobre la sociedad en la que los criterios de ASG o ESG, ambiente, social y de gobernanza, se incorporen a la estrategia de negocios o a la estrategia organizacional, y eso se traduzca en un impacto 4P, las 4P que vienen a estar representadas por el propósito, las personas, el planeta y la prosperidad, ¿no? Entonces, digamos, encontramos esa creciente necesidad de organizaciones que, en honor a ese nombre, a esa denominación de organizaciones inteligentes, presenten una serie de características que nos van a servir como norte, de tal manera de ir alineándonos cada vez más a organizaciones que puedan enfrentar esos desafíos y salir airosas y, digamos, garantizar de una u otra manera esa sostenibilidad en el tiempo. Y, digamos, esas características las vamos a concentrar particularmente en los rasgos relativos a la formalización, ¿no? De procesos, digamos, dictados por la adquisición, la generación y la transferencia del conocimiento, un pensamiento cada vez más estratégico basado en un análisis crítico de la información, una orientación a largo plazo, ¿no? Un proyecto de largo aliento sostenido sobre un desarrollo, digamos, gradual de la estrategia, la agilidad y la adaptación frente a esa complejidad del entorno, organizaciones cada vez más abiertas y dispuestas al cambio, porque en eso se les va la vida, el aprendizaje continuo, esa mentalidad abierta a aprender e inclusive a asumir el error como una oportunidad de aprendizaje, la innovación y la creatividad, y aquí la importancia de la centralidad del recurso humano, porque vamos a generar valor a partir del ingenio de las personas como motor de esas organizaciones inteligentes, la contribución a la sostenibilidad, ¿sí? Porque las necesidades acuciantes pues las viene marcando la acción del hombre sobre el planeta, y en este sentido pues el planeta nos hace un llamado de cara no solamente a atender las necesidades de las generaciones actuales, sino también de las futuras, y por supuesto todo lo relativo a la incorporación de la tecnología, porque como ya hice referencia pues al principio, la tecnología es pues imparable, ¿no? Y su influjo pues sobre el mundo pues nos marcará de aquí a los tiempos venideros. Y en ese sentido, como ya apuntó la profesora Rafi, ¿no? Esa inteligencia estratégica como diferenciador va a estar acompañada en mucho, ¿sí? Por la comunicación, una comunicación estratégica que precisamente va a responder a esos objetivos de alineamiento con el modelo de la organización inteligente, sobre la base de, digamos, allanar el camino de cara a contribuir a compartir conocimiento y facilitar esa transferencia del conocimiento a lo interno y a lo externo de la organización, servir de apalancamiento para esa cultura del aprendizaje, facilitar la toma de decisiones, fomentar la colaboración en términos de activar esa inteligencia colectiva intra y extra organización, y por supuesto facilitar esa gestión del cambio, ¿no? Y por supuesto apalancar todo lo relativo
el relacionamiento con los grupos de interés o con los stakeholders sobre la base de una narrativa coherente, alineada con el propósito corporativo, que le dé coherencia y consistencia en el tiempo a los mensajes en todos los puntos de contacto con esos públicos de interés y, por supuesto, que acompañe esa coherencia entre los valores y las acciones sostenidas en el tiempo. Ejemplos de estas organizaciones inteligentes, por ejemplo, lo encontramos en el caso del Rolls-Royce, que desde 2023, por ejemplo, viene experimentando una feliz, digamos, transformación de la mano de su CEO, el señor Tufan Argyenbijik, que, digamos, ha venido aplicando una estrategia fundamentada en 4 palancas que en mucho responden a esas características de las organizaciones inteligentes, el énfasis en la transformación, ¿no? La necesidad no solo de adaptarse a las condiciones del entorno, sino de darle un nuevo rumbo a la organización, esa visión de largo plazo, una visión de futuro con sentido de pertenencia, inclusive con sentido de destino, las decisiones proactivas, ¿no? A partir de la lectura de las tendencias del sector, pero también de las necesidades internas del negocio y no menos, digamos, la atención a la cultura organizacional, partiendo, ¿no? de la ruptura de los viejos modelos mentales, como diría Senge, y, digamos, tomando en consideración esa manera de ver, de pensar y de sentir el porvenir y del futuro. Y precisamente, digamos, esta antesala, ¿no? les da un poquito de pistas sobre precisamente el seminario que en este caso pues me ha tocado dictar durante este semestre, que es el Seminario de Organizaciones Inteligentes, Fundamentos y Tendencias en la Sociedad del Conocimiento, que se inscribe en la línea de investigación, organizaciones y empresas que aprenden en el entorno de la red, que viene a ofrecer una serie de fundamentos teóricos en torno a las organizaciones inteligentes, brinda los conceptos y características, los principios que rigen la configuración y la evolución de esas organizaciones inteligentes, presenta la inteligencia organizacional como una capacidad estratégica fortalecida, en este caso por la gestión del conocimiento y la cultura del aprendizaje, siendo las personas, los seres humanos, los colaboradores, el motor, ¿no? de esas organizaciones inteligentes, la relación de las organizaciones inteligentes con la sostenibilidad, en este caso catalizadas por la innovación abierta y la comunicación estratégica, y digamos ya en la parte final, que es justamente en la que estamos ahorita, pues tratando de brindar una visión del alcance y el potencial en términos de aplicación de esas organizaciones inteligentes para el caso de la región de América Latina. Como tal, este seminario pues responde a digamos, un enfoque que, sin abandonar el marco teórico conceptual, tiene un enfoque muy práctico en atención a lo que son las competencias declaradas en el documento maestro del doctorado, la actualización del conocimiento en torno a las comunicaciones, la investigación, estamos hablando de un programa doctoral, investigación, digamos, competencia en términos de la investigación independiente en el ámbito concreto de las comunicaciones, y todo lo relativo a asesoramiento y consultoría, que también lo decía la profesora Rafi, ¿no? Y allí hay digamos, está muy marcada la dimensión práctica y de aplicación. Pues el seminario, y es parte el reflejo, ¿no? del doctorado, pues se fundamenta en un ambiente, o se apalanca en un ambiente de aprendizaje en el que se fomenta la participación activa y el aprendizaje colaborativo, donde pues es un espacio abierto para que los estudiantes compartan ideas, trabajen en equipo y apliquen los conocimientos adquiridos a situaciones reales, y eso pues se ha traducido en una serie de estrategias de enseñanza, donde está, por supuesto, la participación de la docente con la clase magistral, pero no menos como moderadora en el caso de estas estrategias más participativas, con preguntas disparadoras que sirven de guía para las discusiones grupales, las exposiciones para las lecturas dirigidas, los estudios de casos, las preguntas al experto con participación de invitados especiales, la mesa redonda, que justamente la hicimos en la clase de ayer a partir de un diagnóstico realizado por los estudiantes en torno a organizaciones inteligentes para
4 países de la región: Colombia, Chile, México y Venezuela. Y la clase que viene, que va a ser en la segunda parte del trabajo, que va a consistir en la co-construcción de una agenda de investigación para las organizaciones inteligentes en América Latina. Un poco lo que buscamos, pues, desde el seminario, que se puedan llevar los estudiantes, además del bagaje teórico conceptual, pues que se puedan llevar como, digamos, conocimientos y habilidades, pues esa estructura de pensamiento sistémico en el entendimiento de la organización y de esta en su relación con el entorno, la resolución de problemas a partir del análisis y el pensamiento crítico de información relevante, digamos, contextualizada en la organización, la toma de decisiones, ¿no?, sobre la base de la consideración de diferentes opciones, la selección de alternativas y la aplicación de soluciones concretas. Esto le apunta mucho a la asesoría, la colaboración y el trabajo en equipo a partir de pues, la participación de estudiantes con diferentes perspectivas y habilidades, conocimientos y experiencias, y por supuesto el liderazgo, y un liderazgo transformacional entendido como esa capacidad, pues, de inspirar, influir y guiar a otros desde una visión compartida, inclusive con sentido de destino cuando hablamos de organizaciones. Y en el marco del seminario, digamos, prácticamente como una piedra fundacional que sirvió mucho de inspiración, pues tenemos el libro en el que felizmente también participa la profesora Egle, Comunicación Estratégica para Organizaciones Inteligentes, una iniciativa que recientemente pues acabamos, y felizmente acabamos de publicar, que responde en mucho, ¿no?, a esa visión, digamos, donde podemos ver materializada esa relación entre organizaciones inteligentes y comunicación estratégica, cómo se articulan, ¿no?, y cómo, digamos, le apuntan a la consecución de los objetivos organizacionales, partiendo de, digamos, la consideración de una serie de aspectos que en este caso pues son las partes precisamente del libro: innovación, aprendizaje y comunicación en la sociedad del conocimiento, dirección, cambio y comunicación hacia culturas cada vez más transformadoras, stakeholder y comunicación responsable, la gestión de los riesgos reputacionales y pues todo lo relativo a la gestión de intangibles, Big Data, inteligencia artificial y transmedia storytelling, todo lo relativo a las experiencias en comunicación digital, personas, desempeño y bienestar, comunicaciones para lugares de trabajo seguros, que es una lección que nos dejó el COVID-19, y por supuesto todo lo relativo a la medición y la profesionalización para liderar la comunicación, ¿no? Y poco más o menos, digamos, esto son las ideas que les traje para compartir. Y bueno, y para invitarlos, ¿no? Porque también, como lo dijo la profesora Rafi, independientemente de cuál sea el campo de formación en el que estemos, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a participar en la transformación de las organizaciones. Y en el caso pues de este seminario, bien puede conectar con cualquiera de las carreras que estén cursando, bien puede complementar esa formación académica que ustedes pues están llevando a cabo en estos momentos, bien puede aportar al desarrollo de sus proyectos personales o profesionales, y por supuesto mejorar su desempeño laboral. Básicamente esto es lo que traje para compartir con ustedes de manera muy rápida. Gracias, Agribalca, por tu disertación. Y mientras te escuchaba, empecé a rebobinar en mi cabecita por mi experiencia en el mundo corporativo. Cuando tú tocas el tema cambio organizacional, que lo tenemos que asociar inmediatamente con el tema resistencia, porque no siempre los colaboradores nos adecuamos a un cambio si no somos informados apropiadamente. Pero también tocaste el tema de cultura organizacional y la disposición de esa cultura a ser parte de un proceso de cambio. Tocaste también el hecho de la gestión del conocimiento. Y yo decía, incluso mi tesis de maestría fue sobre la gestión del conocimiento y un caso de estudio, que por razones me reservo el nombre de la organización. Pero es como que si pusiéramos en el tapete
la inteligencia humana versus la inteligencia organizacional, que considero que es un reto. Porque más allá de las tecnologías de información y comunicación que las tenemos a la mano, Ujú, sabemos por experiencia y porque nos ha tocado asesorar organizaciones que no siempre la directiva, el CEO y la alta gerencia compran la necesidad de adecuarse a los cambios y de ser mm, inteligentes, porque sí, ya tú explicabas paso a paso qué significa una organización inteligente. No es que tenga tecnología de vanguardia de última generación. Eso lo puede comprar cualquier empresa que tenga el recurso. Pero correcto. si no aplicamos todos esos pasos que tengan que ver con la inteligencia para que sea una organización de vanguardia, nos quedamos atrás, ¿verdad? Ujú, sin duda. Y en ese sentido, por eso me hacía la reflexión, la inteligencia humana versus la inteligencia organizacional. Es un reto, porque no siempre las organizaciones, incluso grandes corporaciones, Ujú, entienden que la comunicación es transversal y que implica a partir de allí, bueno, cómo seguir un camino. De hecho, el cuadro de mando integral lo dice muy claro. Somos uno de los 4 cuadrantes de las organizaciones para ser productivas y competitivas. No sé si alguno de ustedes acá tiene preguntas. Ajá, por acá hay una pregunta. Creo que no sé Perdón si... que le dé, o sea, ella me va a escuchar. Perdón que le dé la espalda, estoy acá. sí, no A se ver, preocupe. Sí. a ver. Cuando hablamos de organizaciones inteligentes, eh, y claro, hablamos, yo entiendo, de corporaciones, usualmente de empresa privada. Y claro, yo desde mi campo de estudio, soy abogado, yo lo primero, y claro, en Latinoamérica, y por eso me Ecuador, a mí lo primero que se me ocurre es cómo hago una organización inteligente a un ente estatal, considerando que, bueno, tengo regulaciones legales, que muchas veces por cuenta es una traba, eh, Sí. eventualmente, y ante la inteligencia humana, pues evidentemente voy a tener servidores públicos de larga data que a lo largo de los años han creado, digamos, porque la cultura organizacional ha estado alrededor de ellos, igualmente, y de su experiencia en el día a día. Entonces, ¿hay experiencias de este tipo de circunstancias con entidades estatales? Sí, sí, y eso, y muchas gracias por la pregunta, ¿sí? Porque generalmente cuando uno hace, digamos, el barrido o el arqueo, la revisión bibliográfica en torno al tema de las organizaciones inteligentes, las organizaciones que aprenden, aprendizaje continuo, gestión del conocimiento, casi siempre, digamos, uno encuentra estudios empíricos referidos, ¿no? Casi que en buena parte al sector empresarial. Y en ese sentido, digamos, las empresas le han sacado mucha punta, ¿no? Pues al tema como tal, al desarrollo del modelo en sus propias organizaciones e inclusive pues a la medición de esa inteligencia organizacional sobre la base pues de una serie de indicadores. Es lo común, es lo frecuente que uno encuentre eso en la bibliografía. Sin embargo, es importante dejar en claro, porque también uno se encuentra en muy poca proporción, pero lo encuentra, ¿no? Que cuando hablamos de organizaciones inteligentes no nos referimos exclusivamente ni podemos asociar el término exclusivamente a las empresas, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones inteligentes, hablamos de un amplio espectro de organizaciones que cubre empresas, organizaciones no gubernamentales, entidades de la administración pública e incluso estados e incluso países, ¿no? Y para el caso concreto de entidades de la administración pública, sí podemos encontrar ejemplos y particularmente en el caso de la Unión Europea, que fue precisamente uno de los casos que trabajamos en el seminario hace un par de semanas y pues trabajamos el caso de un proyecto
pues que se manejó entre distintos países, digamos, a nivel regional, desde entidades del Estado y particularmente, digamos, haciendo énfasis en transferencia de conocimientos para clústeres de pequeñas y medianas empresas. Entonces, había allí una suerte de articulación, si bien una iniciativa liderada desde entidades públicas o entidades de la administración pública, con foco en pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de polos industriales, pues digamos no grandes industrias, sino más bien pequeñas y medianas empresas, que eso es interesante en términos de pues sobre la base de esa inteligencia, digamos, colectiva, ¿no? Ver también el desarrollo de alianzas, porque además este proyecto estaba enmarcado, digamos, dentro de lo que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, digamos, le sacaban mucho lustre, ¿no? O hacían muchísimo énfasis en el objetivo 17, que tiene que ver precisamente con la creación de alianzas para el logro de esos objetivos. Pero ciertamente yo pongo sobre la mesa y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con el planteamiento y que me comparte pues con la pregunta, porque sí, no es común encontrar este tipo de casos y ese es precisamente, digamos, el esfuerzo, y en este caso que hablamos desde la academia, ¿no? El tener la oportunidad de poder, digamos, desarrollar investigación y particularmente en el caso de América Latina, que es donde estamos, donde hay muchísimas experiencias que a veces se invisibilizan precisamente porque uno no le pone el foco, y allí la academia es muy importante a partir, pues, por ejemplo, del desarrollo de este tipo de seminarios, ¿no? Que podamos recoger, recopilar, documentar estas experiencias y las podamos visibilizar, pues a través de distintos productos que pasan por la investigación científica, artículos, capítulos de libros, pero no menos desde la deliberación ciudadana, que cada vez es más importante, ¿no? En el mundo que vivimos y que es tan necesaria también, inclusive para lo que significa el fortalecimiento de nuestras propias democracias y no menos de nuestras propias organizaciones, independientemente pues del sector en el que estén insertas. Hablemos de organizaciones con o sin fines de lucro, organizaciones de la administración pública o, como les decía antes, pues estados, que en la Unión Europea inclusive hablan del estado inteligente, e inclusive países si lo llevamos al contexto de todo lo que es la gestión de marca e imagen país, por ejemplo. Agribalca, acá hay otra pregunta. Sí. ¿En cuál dimensión se enmarcan las metodologías ágiles dentro de los aspectos de las organizaciones inteligentes? Pues para el caso de las metodologías ágiles, ellas van bastante acompasadas, ¿no? Con la dimensión, digamos, de incorporación de tecnologías, porque precisamente facilitan, digamos, el alcance en términos de, pues, las personas, ¿no? Con las que podemos trabajar y, digamos, potencian esa inteligencia colectiva. Pero no podemos dejar de lado que las metodologías ágiles ayudan en mucho también y fortalecen todo lo relativo a lo que es el aprendizaje continuo, ¿no? Por ejemplo, que fue otro caso que trabajamos en el seminario, ¿no? En mucho ese aprendizaje continuo se fundamenta y tiene que ser así, ¿no? Porque parte del individuo como fuente primigenia del conocimiento, pero ese conocimiento se potencia sobre la base de la interacción del uno con el otro, que pues es la dupla, ¿no? La mínima, o la interacción entre pares, y por supuesto va siguiendo todo un camino, ¿no? Del grupo a la organización y de la organización finalmente a la interacción con el entorno. Entonces está esa fundamentación en el diálogo, ¿no? En la conversación sobre todo, pero no menos en
otro tipo de metodologías que pasan, por ejemplo, por los círculos o las comunidades de aprendizaje. Ya vemos allí, encontramos a los grupos y metodologías ágiles cuando ya pasamos a la interacción interdepartamentos y todavía más si hablamos de esa interacción entre la organización y su entorno, que allí pues ya le estaríamos apuntando precisamente a la innovación abierta, ¿no? Y si hablamos de empresas, pues en general hablamos de la innovación abierta y la innovación social, y si hablamos particularmente de las empresas, pues ya estaríamos hablando de la innovación social corporativa, inclusive responsable y sostenible. Pero digamos, esas serían, ¿no? Digamos, las dimensiones principales, y a partir de allí desgrana, ¿no? O cae en cascada a todo lo relativo a gestión del conocimiento, que digamos es la batería fundamental que define, de hecho, a una organización inteligente. Sí, lo que pasa es que muchas veces las propias organizaciones no, y voy a utilizar un término a lo mejor no más el mejor apropiado, no mapean, no saben en qué parte de sus unidades de negocio está el Correcto. conocimiento que deben aprovechar, porque la Correcto. gente trae su conocimiento, agrega valor al conocimiento cuando llegó a esa organización, mañana se va o lo despide y se lleva ese valor agregado, pero no queda dentro de la organización. Ese es uno de los puntos básicos en el manejo de la gestión del conocimiento. Por aquí hay Correcto. otra pregunta. Perdón, Sí. adelante. Y de hecho, Rafi, que también lo vimos en el seminario como parte de las herramientas, ¿no? Así como en el caso de la comunicación, hablamos de mapa de stakeholders, una herramienta valiosísima en el caso de la gestión del conocimiento, es precisamente, o son precisamente los mapas de conocimiento, porque precisamente reflejan eso que tú acabas de decir, ¿no? Esos mapas nos permiten construir esa suerte de retrato de la organización para saber quién tiene dónde está el conocimiento, ¿no? ¿Quién lo tiene? De qué tipo de conocimiento, cuál es la naturaleza del conocimiento que estamos hablando, y eso, pues, por supuesto, nos permite saber pues, en qué terreno nos estamos moviendo, y nos permite formalizar, ¿no? Formalizar, establecer y formalizar ese proceso de gestión del conocimiento de la organización, que pasa por la adquisición, la generación, la transferencia y la aplicación de ese conocimiento, porque no se trata simplemente de tratar a las personas como si fueran bancos de conocimiento, no se trata de convertir a la organización en una suerte de gran repositorio, depósito de conocimiento. El conocimiento, y les decía yo a mis estudiantes, les decía, es como la primera ley de la termodinámica, ¿no? No se crea ni se destruye, sino que se transforma, crece y se enriquece, y precisamente a partir de la interacción pues, entre las unidades y entre los miembros de la organización, y no menos a partir de esa necesaria, imprescindible interacción entre la organización y su entorno, porque de ninguna manera las organizaciones pueden desconectarse del entorno. Eso poco menos que significa pues la muerte, ¿no? Y esto también pues nos permite destacar algo que acabas de poner sobre la mesa, ¿no? El descuido que pues muchas organizaciones tienen en relación con lo que es su talento, ¿no? Y en este caso el descuido de la gestión del talento, que simplemente se ve como un individuo, ¿no? Pero no como ese conocimiento que aporta valor a lo que es el conjunto y el bagaje de conocimiento global de esa organización. Y en ese sentido, las organizaciones inteligentes, pues en el marco de lo que es la gestión del conocimiento y esa cultura de aprendizaje, tienen que hacer gala pues de una gestión de su talento y de su capital humano e intelectual como la mejor, porque allí está, ese es el principal intangible, que es otra cosa que muchos analistas han puesto sobre la mesa. Hablamos mucho de intangible, de la importancia de la reputación, de la marca, de la cultura, y justamente el conocimiento suele ser el intangible más descuidado por las organizaciones. Y una última pregunta, como quiera que nuestros invitados son del Ecuador y estamos en Venezuela, te voy a hacer una pregunta líker. En una escala del 1 al 10,
siendo 1 la calificación más baja y 10 la más alta, ¿cómo califica a América Latina en términos de organizaciones inteligentes? Pues mira, no me atrevo tanto como a calificarla, ¿no? Porque no dispongo de, digamos, de la información como para establecer un indicador cuantitativo, pero sí tengo muy fresco, porque justamente en la clase de ayer, pues los estudiantes compartieron los resultados del diagnóstico que elaboraron a partir de la aproximación a organizaciones en estos 4 países, ¿no? México, Chile, Colombia y Venezuela. Si tengo que hablar de América Latina a partir de, digamos, los hallazgos obtenidos de estos 4 países, siendo el más atípico por las condiciones de contexto país, Venezuela, pues hay un camino iniciado, puedo decir que hay un camino iniciado y hay mucho por hacer, ¿no? En términos de que, digamos, hay rasgos muy concretos que se manifiestan en estos 4 países. Por ejemplo, y me voy a permitir, porque lo tengo aquí anotado en mi cuaderno, hay bastante énfasis en la dimensión de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Con un gran predominio, digamos, porque hicimos el análisis a partir de lo que las organizaciones reflejan en su discurso organizacional, de sus páginas web y particularmente de sus salas de prensa, las noticias que ellos publican o las notas informativas que publican. Hay un énfasis grande en lo social, para el caso de 3 países concretos, Chile, Colombia y México, no el caso de Venezuela. Hay una presencia interesante del enfoque multi-stakeholders en los 4 países. Sin embargo, pues llama la atención que, por ejemplo, no hay un reflejo notorio y eso es prácticamente para los 4 países en el caso de los procesos internos, ¿no? No se evidencia, digamos, todo lo relativo a precisamente el aspecto relativo a personal, a cómo es la dinámica interna, digamos, dentro de la organización. El tema del aprendizaje continuo tampoco suele ser muy notorio, al menos en el discurso público y para el periodo que escogimos para estudiar, ¿no? Si bien se habla, o digamos, se hace referencia en la literatura a la importancia de la rendición de cuentas y la manifestación de los errores o ese viraje del error y del fracaso como una oportunidad para el aprendizaje continuo, eso no se refleja tanto, ¿no? Igualmente no se refleja mucho el tema de la tecnología, o sea, hay aspectos allí, digamos, que son distintivos de las organizaciones inteligentes que todavía está como a medio camino, y para el caso de Venezuela, pues llama mucho la atención que hay un énfasis en temas de rentabilidad que no se refleja en el caso de los otros países y aunque uno pudiese, a mí me extrañó bastante, hay una apuesta interesante en términos de lo que es la digitalización y la inversión en tecnología. Con lo cual, digamos, esto, y así lo hicimos, así lo planteamos, es una aproximación muy exploratoria a partir del discurso público, vuelvo y repito, es decir, lo que las organizaciones dicen o reflejan, en este caso a través de su página web, y es un primer paso, digamos, para tener, digamos, un panorama que nos muestra que hay mucho por hacer, ¿sí? Pero precisamente en ese mucho por hacer están justamente las oportunidades que inclusive pasan en el caso de que eso efectivamente pues sea una realidad, que eso efectivamente pues se manifieste y se refleje en pues el discurso de las organizaciones. Pero poco más o menos, no Se me nos atrevo a agota el tiempo, calificar. Agribalca, se nos agota el tiempo porque Sí, tengo que darle paso a la vale. colega Egle. Y para introducir a Egle, yo construí una frase
de lo local a lo global y de lo global a lo local en términos de la sociedad del conocimiento. Entonces te doy paso para que inicies tu presentación, porque dentro de las sociedades nacionales y la sociedad en red nos hemos transitado desde lo local a lo global y ahora somos global. Adelante, Gle. Muchas gracias, Rafi, por esa introducción que justo creo que me has leído la mente porque estaba escuchando a la profesora Gribalca y pensaba específicamente cómo esas organizaciones que están dentro de las sociedades están conformadas por individuos que al final también son quienes están como interconectados, ¿no? No se te escucha mucho. Perdón, a ver, Ajá. así mejor. Así Pero sí. mejor. Vale, pues me sostengo el micro aquí, aunque se ve un poquito rarito, si se oye mejor, Sí. pues mejor así. Bueno, un poco contarles en el marco de mi seminario, que es el Seminario Nacional de Sociedades Nacionales y la Sociedad en Red. Como comentaba la profesora Gribalca, somos profesoras en el segundo semestre y yo he visto que están conectados también algunos de nuestros alumnos. He de decir que estoy muy complacida de haber asumido este reto con la profesora Rafi, a pesar del cambio horario que para mí es complicado a veces. Creo que ha sido una oportunidad increíble. Y bueno, por comentar con ustedes este tema de las sociedades nacionales y sociedades en red, una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando, bueno, la profesora Gribalca nos hablaba de organizaciones, las organizaciones están conformadas por individuos, por personas, ¿no? Y entonces muchas veces cuando estamos inmersos en este mundo local, global, todo lo que comentaba la profesora Rafi, pues nos podemos preguntar, pues, ¿quién soy yo, no? En este caso, Pierde tu yo... sonido, Gle. ¿Aló? Hola, hola. Más alto, por favor. Más alto, vale, más alto. Hola, hola. ¿Mejor así? La configuración del micrófono. Es la configuración del De tu micrófono, dice micrófono, Ale. sí. Pero yo sí les escucho perfecto. A ver, vamos a ver. Ahora, ahora mejor. Suele pasar. Todavía. Ahora mejor. Todavía. Todavía. Entonces ya ahí sí no sé. Ahí sí no sé porque, a ver, configurar. Me dicen que hay Aquí, Zoom. espera, volumen. Ahora, Perfecto, ahí. ahí, venga. Te muevas. Ni respiro. Vale, vale. Bueno, hablando de temas digitales y de sociedades en red, esto siempre pasa en los en vivo. Perdonar a todos por esto. Bueno, como les decía, muchos de nosotros intentamos saber cómo encajamos en estas sociedades, ¿no? ¿Quién soy? Es una pregunta que a veces yo invito a mis alumnos siempre a hacerse en primera instancia, porque dentro de un mundo tan digitalizado, donde tenemos avatares, donde tenemos personalidades múltiples, por así decirlo, donde pudiéramos ser alguien en el metaverso, pero al mismo tiempo ser alguien en mi casa y al mismo tiempo ser alguien distinto en un juego de video, por ejemplo. Yo hice el ejercicio, le di al ChatGPT, bueno, una herramienta parecida al ChatGPT de imagen y le dije que me hiciera mi foto, ¿no? Ustedes dirán, pues no se parece para nada, seguramente. Luego les muestro la foto original, pero bueno, según esto, esta soy yo en el mundo real, esta soy yo según Pixar, esta soy yo según Lego y esta soy yo según un modelo de Marvel, ¿no? Entonces, en cualquier caso, invitarlos siempre a pensar quién soy dentro de este mundo real y dentro de este mundo digital, un poco también para plantearnos cómo vemos las cosas, ¿no? Esta es la foto real, esta sí soy yo, pero en todo caso yo lo que quería era introducirlo diciéndoles que soy una persona, yo me defino tecno-optimista. Hay muchos que están un poco, digamos, asustados con todo lo que está sucediendo con la tecnología, que no es nuevo, que no es de hoy, pero que ha avanzado muy rápido en los últimos tiempos, eso también lo sabemos. Entonces, claro, pensamos en Terminator, pensamos en la ficción, pensamos en las cosas malas que nos han contado desde Hollywood a lo mejor con todo lo que sucede. Y yo soy, digamos, de una visión, hasta que no se aparezca aquí Terminator en mi casa, a lo mejor no voy a cambiar de opinión, porque yo siempre pienso que los humanos son los que van a agregar valor a las máquinas. En este caso, se los pongo aquí en una frase fue dada por un ingeniero eléctrico e informático indoestadounidense y director ejecutivo de Microsoft, que habla un poco de cómo los nuevos trabajos se van a basar en saber cómo trabajar con las máquinas, pero también van a impulsar los atributos de los humanos que son únicos.
porque podemos pensar que estamos en una sociedad conectada, podemos pensar en términos como el dataísmo, la plataformización, podemos pensar en los algoritmos, en la fragmentación de los comportamientos de la gente, podemos pensar muchas cosas que están asociadas con el mundo digital y en red, pero no debemos dejar de lado ese pensamiento sobre lo que nosotros aportamos como seres humanos, ¿no? Desde la propia palabra, desde la forma como nos comunicamos, hasta pues las ideas más creativas que podamos tener, que seguramente podemos hacer llegar a mucha gente, ¿no? Gracias a estas conexiones. Y que no solo van a depender de las máquinas, es decir, yo por eso me defino como tecno-optimista. Voy por el mundo reclutando gente también porque creo que debemos verlo desde un punto de vista más utilitario, si se quiere, aunque sea más pragmático, que inclusive de tenerle miedo. Yo creo que el miedo paraliza, el miedo no ayuda, pero en ningún caso. Entonces, bueno, ¿por qué es clave la comunicación dentro de la sociedad del conocimiento? Y aquí pues me remito un poco a lo que decía la profesora Rafi, también la profesora Gribalca, que nuestros seminarios están enfocados a personas de cualquier profesión, no necesariamente son personas que tienen que ver con la comunicación solamente, pues todo, porque todo digamos que está relacionado y hay un conocimiento que puede ser transversal y que nos puede servir a todos, ¿no? Entonces, bueno, al pensar que vivimos en una sociedad que está conectada, hablamos de un conocimiento prácticamente circular que va, ¿no?, rotando por las redes digitales, por esos medios globales, y tenemos que pensar que esa digitalización igual nos permite producir conocimiento en tiempo real, pero también nos permite acceder a ese conocimiento en tiempo real. Ojo, que yo no soy, digamos, no estoy negada a que hay riesgos, ¿no? Hay riesgos y desafíos, eso también lo hablamos en la clase, porque no se trata tampoco de, digamos, de romantizar estos procesos que sí que transforman, como decía la profesora Gribalca, ¿no? La comunicación digital también redefine mucho la educación, la política, la economía, la vida social, propiamente los afectos. Es decir, pues, prácticamente quienes, por ejemplo, que estamos viviendo fuera de Venezuela por diversas razones, pues la comunicación digital nos permite estar en contacto a veces con nuestros afectos, ¿no? A veces digamos, el hilo conductor que tenemos allí. En la política ha cambiado muchísimo la manera de comunicar inclusive los proyectos políticos que ya no se centran en los propios programas o en las propias propuestas, sino más bien en marketing puro y duro, en redes, en cuestiones más, por así decirlo, banales y menos profundas, ¿no? En cuanto a la educación, toda la comunicación digital nos ha permitido abrir puertas, yo creo. Bueno, hoy estamos aquí la profesora Gribalca y yo gracias a esto, a que hay plataformas, a que hay un Zoom, a que hay un campus de clases donde podemos conectarnos con nuestros alumnos semanalmente y tener con ellos una relación prácticamente como si estuviéramos en la universidad físicamente, ¿no? Y por supuesto en la economía esto también el impacto es mayúsculo porque, bueno, cada quien quiere rentabilizar cada vez más esas plataformas, se habla de plataformización, como les decía al principio, bueno, eso también tiene riesgos y desafíos que como individuos tenemos que mirar, ¿no? En clase hablamos mucho también de los ciudadanos digitales. En este caso, todo lo que es la comunicación digital, pues impacta en la equidad, en la inclusión, en la participación ciudadana. Bien puede ser ampliándola o bien puede ser limitándola, según a dónde miremos, ¿no? Hay zonas enteras donde la brecha digital de uso, de accesibilidad, de aprendizaje de habilidades hacia el Internet, pues está bastante difícil, ¿no? Pero bueno, digamos que un ciudadano normal, hoy en día, vamos a poner ustedes. Les voy a poner un video muy cortito, 3 minutitos, para que lo vean. Y quiero que se vean allí, si se puede. Es decir, que se vean reflejados en cómo podemos pasar solo un día, son 24 horas, ¿no? Y cómo nos impacta todo lo que tiene que ver con las redes, en la digitalización como individuos, ¿no? A ver si nos vemos reflejados. Ay, perdonad.
El audio no se escuchó, solamente vimos las imágenes. ¿Perdona? El audio no se escuchó del vídeo, solamente las imágenes. Y se le... A ver, déjame ver si lo puedo... Bueno, es que esto nos va a demorar un poco, pero... Bueno, el audio no se recoge allí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo de todas maneras les hice un resumen de todo el vídeo. Al final, luego si quieren les dejo el enlace del vídeo en el chat para que lo tengan, se lo paso a la profesora Rafi. Básicamente lo que nos cuenta es el comportamiento de nosotros como individuos en un día normal, donde comparto mis datos. A veces no somos conscientes, ¿no? Somos ciudadanos digitales, estamos conectados, somos usuarios, tenemos redes, hablamos por WhatsApp, mandamos notas de voz, pero no somos conscientes de dónde vamos dejando esa huella digital y dónde vamos dejando ese rastro, ¿no? De allí la importancia de pensar dónde comparto mis datos. En el vídeo básicamente lo que nos cuenta es que dejo mis datos desde que suena mi alarma, cuando paso por ver las noticias, cuando utilizo una app para relajarme, porque quiero desconectar, insisto, cuando hago una reunión en línea, luego cuando voy a las redes sociales, luego cuando voy de paseo por un centro comercial y hay un reconocimiento facial. Cuando hago momentos de actividades físicas, la gente utiliza pues muchos implementos que van midiendo y que van recogiendo datos. Cuando quiero comer, en lugar de cocinar, a lo mejor llamo una app de delivery que también recoge datos. Con los dispositivos de audio digital en casa, con el Google Home, con el Alexa, les estamos contando todo el rato nuestra vida, lo saben, están escuchando, por así decirlo, ¿no? Cuando vamos a hacer una cita, estamos buscando una cita, alguien con quien salir, un plan para el fin de semana, ¿a dónde vamos? A apps, a páginas web, cuando hacemos compras, obviamente, ¿no? Entonces, si somos suficientemente, digamos, digitales, ¿no? Estamos metidos en esto y no somos conscientes de que estamos dejando ese rastro, al final, digamos, la moneda de cambio son nuestros datos para las plataformas. Y de allí que sea tan importante que cuando hablemos de sociedades en conocimiento, cuando hablemos de ciudadanos digitales, sepamos que tenemos derechos y que tenemos deberes por igual. Tenemos que ser responsables con la seguridad de nuestros datos. Eso sería lo principal que tendríamos que machacar y que tendríamos que reforzar a todo aquel que esté a nuestro alrededor. Yo siempre comento con mis alumnos que nosotros somos como un grupo privilegiado de personas que estamos metidos en esto y que lo entendemos, pero hay mucha gente que no lo entiende, hay mucha gente que no lo ve. Entonces tenemos que ser como evangelizadores en este sentido del buen uso de ese mundo digital, de esa inteligencia, de esas redes, ¿no? Hay que ser, digamos, bastante responsable y tener un buen uso de las mismas, ¿no? Como ven, yo mis imágenes siempre las voy utilizando y voy haciendo mucho con inteligencia artificial porque es algo que voy practicando además. En nuestro seminario que se llama Sociedades Nacionales y las Sociedades en Red, al final lo que buscamos es analizar cómo impactan la digitalización y la globalización, estructurándolo en 3 módulos básicos. El primer módulo hablamos sobre las teorías de redes y hablamos sobre el capital social. Hablamos sobre cómo hay una transformación social gracias a esas tecnologías y cómo también en esto impacta en la educación y cómo es el aprendizaje en red, que no es igual para todos, no todos tenemos las mismas habilidades, aunque tengamos el mismo acceso. Lo decía la profesora Agribalca y la profesora Rafi, porque una organización sea muy digital no quiere decir que las personas que están inmersas allí sabrán cómo usarlo, ¿no? O cómo tener buenas prácticas, habrá que enseñar. Entonces, en ese sentido, pues es parte de nuestro trabajo formar. Luego hay un segundo módulo en nuestro seminario donde hablamos de las dinámicas de las sociedades en red en la era digital, hablamos de la economía del conocimiento, hablamos de la fragmentación de la atención, hablamos de temas como la economía algorítmica, cómo esos algoritmos nos van llevando, ¿no?, de un sitio a otro y nos van también creando a veces una burbuja de información o una burbuja de conocimiento. Y por último hablamos de la globalización y la conectividad, que es donde estamos ahora ya terminando, y hablamos de brechas, hablamos de exclusión social, hablamos también de la globalización en la comunicación y la fragmentación que hay ahora mismo también en esa globalización por todos los movimientos geopolíticos que también comentaba la profesora Agribalca, ¿no? También tratamos de explorar cómo es la transformación social y la difusión del conocimiento en el marco de esas sociedades en red y el enfoque insistiendo e incidiendo en que no se trata solo
en un enfoque para periodistas o para comunicadores, es un enfoque que está más abierto porque entendemos que a partir de la investigación y a partir de la consultoría que ustedes, doctorandos ya expertos, puedan ofrecer, digamos, a partir de allí es donde podemos mover o cambiar esas cuestiones en la sociedad para que sea más abierto, para que sea mejor pensado, para que no vaya a unos pocos, ¿no? Digamos que el objetivo siempre es buscar una crítica. Hay que incidir en esos procesos de transformación cultural y de desarrollo sostenible, bien como lo decía la profesora Gribalca, tanto para las organizaciones como para los propios individuos, pero el tema del pensamiento crítico es fundamental, por eso estos seminarios son seminarios más reflexivos, que vienen con muchas más prácticas. Yo lo enfoco, en eso estamos muy alineados los profesores, yo creo, yo trabajo también con muchas herramientas, buscamos herramientas digitales que puedan servir posteriormente para la investigación, por supuesto, porque son herramientas que nosotros como investigadores tenemos que aprender a usar y que tenemos que explotar, porque nos van a ayudar en general a optimizar nuestro trabajo. Y bueno, pasando a los resultados que nosotros buscamos con este seminario, obviamente entender esas nuevas lógicas de la conectividad. Cuando empezamos nuestras clases hablamos de las generaciones también, de cómo hay tantas generaciones al mismo tiempo y cada uno con unos conocimientos distintos y un manejo distinto de lo que son esas redes, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo como mi madre o mi abuela tiene acceso a cómo lo tiene mi sobrino o un niño pequeño, ¿no? Esas cuestiones varían, por lo cual la misma formación y la misma educación debería también adaptarse no debería dejar a nadie por fuera, ¿no? También el hecho de la hiperconectividad, cómo pasamos todo el día tan conectados, pero a la vez tan desconectados, es un poco una cuestión bastante, un dilema allí que existe, ¿no? De saber, bueno, yo estoy todo el día en mi móvil, pero resulta que no estoy prestando atención a la realidad que está aquí, ¿no? Entonces eso también es una cuestión que hay que analizar y que hay que saber, digamos, gestionar, ¿no? No solo nosotros, yo insisto, siempre insisto en que tenemos que ser como evangelizadores y tratar de trasladarlo a nuestros alumnos, trasladarlo a nuestros familiares, amigos, a nuestro entorno. Y por último, el hecho de poder diseñar estrategias de transformación digital, pero que tengan un impacto social, siempre pensando de esa manera crítica cómo estas herramientas digitales, cierto que nos conectan, cierto que nos desconectan, y cómo podemos lograr un equilibrio para que el impacto pues sea lo mínimo o sea más inclusivo, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué aportamos en este sentido a organizaciones, a consultores, a todos los que se acercan, digamos, a este conocimiento? Primero es ese análisis, porque antes digamos, tratar de hacer alguna estrategia siempre hay que tener un análisis, una especie de estudio de qué es lo que hay en este momento. También tratar de desarrollar modelos de educación, asesoría y políticas públicas que estén basados en evidencias, por eso hablamos de muchos casos, por eso traemos también algunas iniciativas que se están haciendo en distintos países. En España hay muchas iniciativas que están haciéndose sobre todo para la inclusión de personas mayores, por ejemplo, ya que hablábamos de generaciones, en el mundo digital. Entonces, ese tipo de cuestiones, cómo se están haciendo en distintos sitios. Y también el hecho, bueno, de poder diseñar al final, pues, proyectos que estén adaptados a las dinámicas actuales, que así como formamos parte de una organización, seamos capaces como individuos de trasladar este conocimiento a dinámicas que sean además importantes o que sean relevantes para cada una de las organizaciones en las que están. Pero más allá del aula, digamos que la idea es que haya pensamiento crítico, que haya mucha ética en esto, que sea interdisciplinario y que pueda ser aplicado en educación, en gobierno, en ONG, en comunicación, en tecnología, ¿no? Nosotros aquí les puse como una nube de palabras claves. Siempre tratamos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la visibilidad y con la fragilidad de los individuos ante la digitalización, el tema del dataísmo, el tema de la plataformización, el tema de esa globalización fragmentada y lo que les hablaba también del capitalismo de la atención. Cómo hay plataformas, los grandes, ¿no? Los grandes tecnológicos que buscan, digamos, nuestra atención como principal moneda o como principal ganancia. Ya no se trata del capitalismo de dinero, sino del capitalismo de la atención, de esos famosos micro 8 segundos que tenemos de atención. De hecho, trabajamos inclusive la metáfora de la memoria del pez y hacemos unos ejercicios bien interesantes donde todos compartimos esto. También
Otra de las evaluaciones que hemos hecho tiene que ver con el análisis del uso del ChatGPT para la gente que busca un apoyo para su salud mental, gente que está utilizando el ChatGPT como psicólogo. Eso fue un foro que hicimos, la verdad es que fue espectacular porque todos además tenemos a alguien que hemos conocido que ha dicho que, entonces digamos que todas estas experiencias traídas al aula nos aportan muchísimo y nos hacen reflexionar. Insisto que el seminario siempre es para tratar de reflexionar. No, por supuesto hay teoría, por supuesto hay lecturas, por supuesto hay cuestiones de base que tenemos que tener, pero más allá de eso, lo más importante yo creo es la reflexión y entender que estamos en este momento pues cambiando. Es decir, todo el tiempo estamos cambiando. La digitalización hace que todo vaya muy rápido. Ahora mismo con la inteligencia artificial, lo decía la profesora Gribalca, es como una suerte de todo pasa muy rápido, entonces tenemos que estar como muy atentos, ¿no? A lo que va caminando. Yo entiendo que la profesora Rafi ha dicho que me hagan preguntas, pero yo les quiero dejar una pregunta para que ustedes la piensen. No se trata de responderla, yo les responderé lo que ustedes quieran, pero me gustaría que lo pensaran si creen que estamos preparados como individuos, instituciones y sociedades para comprender y actuar en una realidad cada vez más digital, global y conectada. Pero digamos que el gran dilema es qué sucede si no estamos. ¿Dónde, si no lo estamos, dónde quedamos? ¿Dónde quedan esas organizaciones? ¿Dónde quedan esas instituciones? ¿Dónde quedan esas sociedades? ¿Dónde quedamos nosotros como individuos? Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión. Y nada, ahí tienen también mi email, tienen también mis redes y encantadísima de responder lo que considere a preguntar. Gracias, Glenn. ¿Alguna pregunta acá? Adelante. Bueno, a ver, mi pregunta más bien va... No te va a escuchar acá. Ven, colócate acá al lado de la profesora Rafi y ahí sí te Mejor. Sí, ok, gracias. Mi pregunta más bien va un poco enfocado a la transformación digital en lo local. ¿Cuáles podrían ser las principales estrategias que se podría generar desde la academia, ¿sí? Para poder generar una adaptación? No hablo de las zonas marginales, de las ciudades, sino más bien desde el ámbito más local relacionado directamente con la agricultura o con los sectores productivos en el ámbito local. ¿Cuáles podrían ser las principales estrategias desde la academia para poder generar esa adaptabilidad a la gestión del cambio, a la resiliencia, a la transformación digital en estos sectores? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues mira, hace poco estuvimos trabajando con un texto que hablaba un poco sobre las ciudades digitales, ¿no? En nuestra clase también hay alguien que es arquitecto, con lo cual el tema el urbanismo en las ciudades que se van digitalizando también fue tema de discusión. Cuando hablamos ya de la parte más, digamos, rural, por así decirlo, del campo, de la agricultura, yo creo que desde la academia lo que podríamos hacer es formar a quienes quienes a futuro trabajarán o a quienes en futuro estarán en contacto con quienes están trabajando en lugares más, digamos, apartados, no tan urbanos, por así decirlo. Formarlos sobre todo en el uso de herramientas. Yo he visto algunas iniciativas aquí en España, en sitios también que ellos, en lo que llaman la España vaciada, que es la España más rural, iniciativas de universidades que han hecho estudios específicos para, por ejemplo, el desarrollo de todo lo que es la siembra para luego convertir la uva en vino, ¿no? Pero no a nivel digamos, cosas muy tradicionales, sino con herramientas específicas que miden el cambio climático, con herramientas específicas que miden las condiciones de suelo, que miden inclusive la cantidad de personas que participan en la recolección, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que nuestra labor en ese sentido como investigadores sería un poco intentar sacar de ese mundo digital esas herramientas que nos van a dar los datos. Y una vez que tengamos los datos, por supuesto, digamos, llevándolos a quienes son los que conocen, es decir, las personas que están allí, no digo nunca aparte, sino más bien involucrándolos en esto, ¿no? Yo tengo estos datos, existen estas pruebas o estas evidencias de que se puede hacer esto mejor, de que se puede automatizar esto, de que se puede implementar alguna cuestión que facilite, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos aquí se ha visto, y yo creo que eso ha sido en general en el mundo, yo porque vivo aquí, pues veo las noticias de aquí, el tema del cambio climático ha sido algo que ha afectado mucho en la agricultura.
pues, o lluvias muy torrenciales o sequías muy largas. Entonces yo creo que en ese sentido, si utilizamos esa fortaleza que nos da un poco la automatización o el mundo digital con herramientas específicas para ello, yo creo que es algo que se puede aportar desde la investigación y desde la academia, trasladándolo, por supuesto, a quienes forman parte de ese mundo rural, que tienen un conocimiento que es invaluable, que no... Pero claro, digamos, si lo podemos medir y lo podemos un poco calcular, pudiéramos, yo creo que aportar mucho en ese sentido. No sé si te he respondido o si me quieres preguntar alguna cosa para este. Sí, No, gracias. gracias. A ti. Un comentario y luego alineada con lo que decía Leonardo. El comentario es que cuando tú decías que nosotros de alguna manera vamos dejando trazas con el uso de las tecnologías y no nos damos cuenta con quién estamos compartiendo información nuestra en cualquier lugar y creemos que estamos respaldados y que las claves que utilizamos para nuestros cajeros o para lo que sea son nuestras y nadie las sabe. Con razón hay tantos hackers y con razón los eventos sobre ciberseguridad, porque esto en el mundo está impactando muchísimo. Comentarios porque de verdad tienes toda la razón. Y con respecto a la pregunta de Leonardo, alineada en esa tónica, yo me pregunto, ¿y no existe una brecha digital entre los que tienen acceso a tanta tecnología y a las regiones y a las poblaciones con menos posibilidades de? Y si a eso le sumamos que hoy por hoy tenemos una inteligencia artificial que de alguna manera es útil para el estudio, pero no todos tienen acceso a eso. Entonces, poco que piensas al respecto. Sí, en ese sentido, Rafi, bueno, por lo primero que decías del tema de la huella digital, yo creo que ahí tenemos que tratar de buscar ser más conscientes, me incluyo, ¿eh? O sea, se hacen estudios sobre, hay cantidad de personas que su clave es 1, 2, 3, 4 o 4 ceros y tan tranquilamente, ¿no? Eso es un poco de responsabilidad, hay que ser un poco responsable con nuestros propios datos y hay que intentar cuidarlos lo más posible, eso por ese lado. Y por el otro lado, cuando me hablas de la brecha digital, efectivamente, la brecha digital, digamos que tiene tres dimensiones importantes. Una de ellas es de uso. Hay una brecha digital de uso, de gente que no sabe utilizar herramientas. Hay una brecha digital que es la que más conocemos, que es la de accesibilidad, ¿no? Hay muchos sitios donde no hay definitivamente conexión. Y hay otra que tiene que ver más con las habilidades. Es decir, yo puedo usar la herramienta, pero no sé cómo explotarla. Entonces, en ese sentido, lo que yo comento o lo que yo he visto que se puede hacer es que quienes sí tienen acceso trasladen esos datos o esa información o esas evidencias de estudios que se puedan hacer, lo trasladen a quienes no lo tienen. A lo mejor hay que hacer también una tarea un poco evangelizadora de explicar, ¿no? Oye, esto ha sido por este método, se ha sacado de esta manera, pero yo creo que los investigadores de las universidades, sobre todo investigadores jóvenes, que tienen esa cercanía también con lo que es de repente un tío que trabaja en la agricultura, de repente alguien que está un poco más desconectado, pero que tiene esa cercanía o ese interés también por una investigación específica. Justo conozco un chico que está haciendo un doctorado y él está haciendo un análisis de todos los productos gastronómicos de Extremadura. Extremadura es una de las comunidades de aquí de España y él se ha acercado mucho a sitios como lo que llaman la España vaciada o la España rural, tratando de analizar lo que la gente consume y cómo ellos pueden potenciarlo para venderlo mejor, ¿no? Para hacer más marca, ¿no? Entonces yo creo que un poco habría que buscar digamos, complicidad, por así decirlo, entre el investigador o estudiante que ya tiene accesibilidad, que tiene un poco más la idea de cómo utilizarlo, que tiene las habilidades para explotarlo y que una vez que tú tengas las evidencias lo puedas trasladar. Yo creo que esa sería la manera más, digamos, sencilla, porque la otra sería, pues, intentar traer, digamos, vamos a traer esta tecnología para acá, pero ya va, que aquí no llega ni internet, ¿no? Que es lo que tú me quieres decir, porque obviamente hay sitios que están completamente aislados, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que es un poco también abrirnos, por eso yo decía que hay que ver el impacto de las tecnologías dentro de lo social. Yo lo asocio mucho o digamos, lo conecto mucho con eso, con poder trabajar con ONGs, poder trabajar con personas que no tienen acceso para precisamente ofrecer esas, digamos, facilidades que nos dan las tecnologías a los que vivimos en el mundo urbano,
que además de que nos da facilidades, a veces nos vuelve locos, que hasta para comprar lo que sea tienes que registrarte, hacerte un usuario, y tú dices, pero yo quiero ir a la taquilla y comprarlo, déjenme en paz. O sea, a veces estamos en el otro extremo, ¿no? Entonces, bueno, un poco buscar ese equilibrio y un poco buscar la complicidad entre un lado y el otro, yo creo que sería el ideal. Muchísimas gracias, Enley y Agribalca. Ha sido una tarde maravillosa con esta experiencia de ustedes, no solamente como docentes, sino como investigadoras, y de verdad complacida de que hayan compartido con este grupo que ha venido a visitarnos acá a la universidad, y seguimos en contacto. 1 millón de gracias. Muchísimas gracias a ustedes y disfruten de Caracas y de la universidad por nosotras que estamos lejos. Vale, un gusto. Mil gracias. Vale.